En cuanto a el tema de la alergia a la proteína de la leche de la vaca, vamos a definir la alergia a la proteína de la leche de la vaca. Vamos a revisar un poco de su epidemiología, factores predisponentes, el espectro clínico y abordajes diagnósticos. Vamos a conocer las proteínas de la leche de la vaca, su alergenicidad, diferencia con la leche humana y vamos a conocer el papel preventivo de la leche humana y conocer la utilidad de las fórmulas especiales en estos casos. La, de la leche de la vaca hay más de 40 diferentes tipos de leche y de componentes, ¿sí? Recordemos que esta leche está diseñada precisamente este, para bebés, para becerros, perdón, con 4 estómagos, entonces su tolerancia es muy distinta a la del humano, a la leche humana, que solamente tenemos un estómago. Eh, Comparaciones en cuestión de la leche de la vaca con la leche humana, las proteínas totales, pues tenemos un aumento bastante considerable, la caseína también está bastante aumentada, las proteínas del suero relativamente están iguales, la lactoalbúmina relativamente están similares, la B-lactoglobulina, que es inexistente en la leche humana, la ceroalbúmina también sí está elevada, las inmunoglobulinas, que ahí sí es muy diferente una de otra, obviamente porque la leche humana contiene inmunoglobulinas específicas para humano. En cuestión de lactoferrina, que es una de las importantes también para el desarrollo humano, la leche de la vaca tiene apenas unos indicios, apenas por ahí existe, sin embargo, pues no es lo adecuado. En cuanto a las proteínas de la leche de la vaca, por ejemplo, de la B-lactoglobulina, estamos hablando de 36,000 Daltons, un peso molecular, de la caseína de 19 a 24,000, de la A-lactoalbúmina 14,500, de la lactoferrina 75,000 a 78,000, cerolumina 69,000 y de la IgM-IgA estamos hablando de 9,000, perdón, 950, hasta 950,000 y de la IgA 420,000 Daltons. En cuanto a la alergia a la proteína de la leche de la vaca, es una respuesta clínica anormal secundaria a la ingesta del alimento aditivo de la leche de la vaca. Podemos tener una reacción inmunológica a las proteínas extrañas de la leche de la vaca que se acompañan de signos y síntomas clínicos. Que se va a presentar, la alergia es una hipersensibilidad con respuesta inmunológica inmediata por IgE y prevalencia de al 10 al 15%. La hipersensibilidad es una respuesta inmunológica no mediada por la IgE que tiene una prevalencia de hasta el 8.5%. Reacciones adversas que vamos a tener, puede haber tóxicas y no tóxicas, y en cuestión de las no tóxicas, alergia o hipersensibilidad e intolerancia. En cuanto a las tóxicas, ese es un espectro más grande que ahorita vamos a ver. En cuanto a la epidemiología de la alergia, tenemos una incidencia mundial del 1 al 12%, en el primer mes de vida hasta un 80%, obviamente hablando dentro del 1 al 2%, primer año de vida hasta en un 95%, pues pudiera llegar a ser. Esto es a nivel, en un estudio en Estados Unidos, esto es a nivel internacional. En México se ha detectado un 5.7%. Y niños alimentados al pecho materno que presentan esta alergia hasta en un 0.5%. Sí ha habido casos. ¿Qué factores vamos a tener como predisponentes? Primero, en cuanto a los ambientales, los antígenos o inmunomoduladores. La exposición, vamos a tener una alteración en la barrera intestinal, permeabilidad y microflora bacteriana. En cuestión de genética, si tenemos un historial familiar, también podemos estar en predisposición.
una exposición intrauterina a este factor y una inmunidad innata adaptativa. En cuestión de historia familiar de atopía, va a haber un riesgo si tenemos en ambos padres, si se presentan ambos padres, tenemos el antecedente, vamos a tener un 50-80% de probabilidades de que este bebé tenga. Si un padre y un hermano de este bebé, vamos a tener un 40 hasta un 60%. Si un padre o un hermano, en este caso, esto disminuye del 20 al 40%. Si ninguno de los padres lo ha tenido, entonces estamos hablando de un 5 a un 15%. Si tenemos en la historia familiar, ¿sí? En cuestión a la exposición por barrera intestinal, permeabilidad y microfibra bacteriana, el factor predisponente es tener una tolerancia oral, ¿sí? Esto estamos hablando de un menor porcentaje de un 10%. Un 10% de riesgo de presentación. Factores predisponentes, la disfunción de la barrera intestinal, como por ejemplo en casos como la prematuridad o la prematurez, fenómenos de hipoxemia o isquemia, enfermedades subyacentes que este bebé tenga, alteraciones de la mucosa intestinal, flora intestinal e integridad de la mucosa. Sí, tenemos una tasa más alta en los bebés que tienen comorbilidades a diferencia de un bebé que no las tenga. La exposición a la barrera intestinal por permeabilidad o microfibra bacteriana, que como lo veíamos previamente. Esto también es un factor de riesgo que va a aumentar en pacientes con comorbilidades. Condiciones clínicas asociadas a la lesión de la barrera intestinal. En bebés con enterocolitis también podemos tener el factor de riesgo para que lo desarrollen, la alergia. La diarrea toxigénica también es un factor asociado. Los factores ambientales como antígenos e inmunomoduladores, dermatitis previas, enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades por complejos comunes o hasta la nefritis. Todo esto, pues a final de cuentas, las comorbilidades también conllevan la presentación de esta alergia, perdón. ¿Cómo vamos a tener la fisiopatología? Primero podemos tener una inestabilidad circulatoria. Esto nos propicia una infección. Esto está obviamente asociado con la utilización principalmente de fórmulas lácteas. Vamos a tener factores desencadenantes que nos van a dar un daño hacia la mucosa, ¿sí? Podemos tener una autorreparación de la mucosa en una defensa inmune inespecífica. Ya cuando el cuerpo reacciona, vamos a tener ambas partes, que es la defensa inespecífica y la específica, y esto lleva a que el cuerpecito neonato lleve una protección gastrointestinal, ¿sí? De esto obviamente nos lleva a desatar el sistema inmune y que nos va a hacer la presentación del cuadro clínico. Sí, vamos a tener un compromiso vascular y una mala absorción de todos los componentes de todo lo que vaya a intestino, ¿sí? Puede presentarse una estasis, puede haber una distensión abdominal y se desatan los mediadores inflamatorios como el TNF, el PAF y el LT. Va a haber un sobrecrecimiento bacteriano, sobre todo a nivel intestinal, y lo cual ya nos va a presentar el cuadro clínico. En la presentación clínica estamos hablando de que hay reacciones por alimentos, la hipersensibilidad por los alimentos. Esto nos va a tener una intolerancia por alimentos o hipersensibilidad no alérgica por alimentos, ¿sí? Ya vamos a presentarla, se va a presentar la intolerancia como tal. Va a variar de acuerdo al metabolismo de cada individuo, individual de cada caso, y va a haber una presentación característica en la alimentación de ciertos alimentos.
sobre todo los que tienen que ver con proteínas de la leche. ¿En qué caso se va a presentar? Principalmente en aquellos alimentos que sean directamente de la leche, leche, queso, crema, lácteos directos. ¿Cómo se va a presentar? Va a haber hipersensibilidad o alergia a los alimentos porque se desata a nivel la IgE, lo cual nos va a desatar una reacción celular, la IgE celular también, que se va a presentar en las mucosas, y la no IgE, que puede ser alergias presentadas en vías respiratorias o principalmente la piel. Otras formas de presentación clínica, disfagia, hematemesis, la melena, la rumiación, las náuseas o vómitos, la regurgitación, la laringitis con estridor y infecciones respiratorias o roncus. Es que los mencionaba hace un momento. La irritabilidad en cuestión de bebés, cólicos, ansiedad de los padres. Esto ya es una situación porque este bebé va a ser un bebé muy inquieto, muy eh, pues con un cuadro clínico que los padres muchas veces no saben de qué se trata y tardan en acudir al médico y en algunos casos se tarda en detectarse. La mamá también se puede rehusar a la dieta. Es importante el reuso, llevar una dieta, perdón. En el caso del bebé puede haber vómito, regurgitación, anemia ferropriva, sibilancias, apneas, alteraciones del sueño de este bebé. Incluso pueden presentarse ya en casos más graves, diarreas, heces con sangre, rinitis, congestión nasal, anafilaxia, que es una de las situaciones obviamente ya más complicadas, constipación, eczema, angioderma, edema labial y urticaria y prurito. Estos pues obviamente nos detectan en fases más tempranas. Sin embargo, si presenta uno solo de estos síntomas, es importante ya tener en cuenta ¿cómo se llama? Tener en cuenta que hubiera probabilidades, sin embargo, pues no es un dato de diagnóstico clínico, ¿sí? Nosotros como servidores pues, de la salud, principalmente enfermería, si detectamos varios de estos, o nosotros como asesores en lactancia materna, si detectamos varios de estos signos o de estos datos, podemos canalizar hacia área médica justamente para que se le haga el diagnóstico. ¿Cómo vamos a tener la marcha atópica? La presentación del cuadro como eczema, la alergia alimentaria, el asma y la rinitis, ¿sí? Vamos a tener primeramente presentaciones, un disparo de asma, disparo de rinitis y de eczema, ¿sí? Son los más importantes. Perdón, va a ser de alergia alimentaria, perdón, y de eczema, ¿sí? Posteriormente, en cuestión de edad, el asma es la que ya se puede presentar hacia los 5 años de edad ¿cómo se llama? De esta presentación de casos. Y la rinitis al final ya pegado a los 10 años de edad. Y de ahí se sostiene hasta los 15 y de ahí en adelante. ¿Sí? Entonces hubo una incidencia nuevamente en los casos que no son de bebés que no fueron alimentados con leche materna. Sí hay presentación, una alta incidencia de presentar sobre todo estos casos de rinitis durante tiempos prolongados de vida. ¿Sí? En cuestión del eczema, pues obviamente hacia los 15 años ya va disminuyendo. En cuestión de la alergia alimentaria también disminuye considerablemente. Sin embargo, la rinitis pues se sostiene. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primeramente por la clínica las presentaciones de lo que tenga. Se hace un estudio de la mucosa de esófago, donde vamos a ver una esofagitis sostenida. Se va a confirmar mediante un estudio de alergenos por medio de IgE,
y con eso se hace el diagnóstico ya definitorio. En este punto, también se puede llevar a cabo si nosotros sugerimos la no utilización de lácteos, ¿sí? Si este bebé empieza a presentar todo este cuadro y nosotros pedimos a la mamá que evite los alimentos de origen de la leche, perdón, de origen de leche de vaca. En este caso podemos limitar todos aquellos que lleven leche directa, como los que les acabo de mencionar, la leche, el queso, yogur, este, todos estos, incluso las fórmulas lácteas. Y si este cuadro cede, ¿sí? Entonces ya tenemos un prediagnóstico casi certero de esta patología. Que al final de cuentas esa es el tratamiento, ¿no? Pues al final de cuentas el tratamiento casi definitorio. Luego, cuando tengamos una sospecha de alimentación, en lo que les acabo de mencionar, suspendemos la leche de vaca, todo lo asociado en la fórmula, perdón, en la alimentación de la mamá y del niño, o sea, todo lo que tenga que ver con el acceso a la proteína, porque al final de cuentas estas proteínas de la leche de la vaca sí atraviesan la barrera de la leche materna, entonces sí se la estamos dando si la mamá está consumiendo productos lácteos. Si el bebé mejora, pues se pueden reintroducir proteínas a las 4 semanas. Si los síntomas reaparecen, ya tenemos un diagnóstico ahora sí. Entonces, la madre debe eliminar toda la leche, la leche entera y sus derivados. En estos casos sí hay que valorar la suplementación de calcio por parte de la mamá para no introducir el calcio a través de esto. Hay un montón de factores, de alimentos que también pudieran contener lácteos, calcio. Entonces también podemos utilizar estos otros alimentos que, final de cuentas, sí es recomendable comentarlo con nutrición para que esta madre tenga un acceso a todos los componentes sin la necesidad de la utilización de lácteos. En dado caso que nosotros como asesores de lactancia materna tengamos un caso en el que aún suspendiendo estos alimentos el bebé no mejora, sí es importante ya derivar al especialista pediatra pues nosotros derivamos prácticamente al médico pediatra. Solo leche materna los primeros 6 meses de vida es bastante importante. Los alimentos complementarios sin derivados, mantener la lactancia más de 2 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que el protocolo es igual. Lo único que vamos a quitar o a eliminar es los alimentos de origen de la vaca, de la leche de la vaca, perdón. ¿Sí? Lo demás permanece de la misma manera. Cuando nosotros vayamos a introducir alimentos después de los 6 meses de vida, que vayamos a introducir alimentos distintos de leche materna, vamos a procurar no vamos a utilizar de los que sean derivados de la leche de la vaca. ¿Cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento? Primeramente, si tenemos ya la sospecha de la alergia, vamos a valorar si lo tenemos de forma leve o moderada. En dado caso que sea una forma ya más grave, derivamos directamente al especialista. Si no, igualmente el tratamiento, como les mencionaba, es precisamente el retiro de estos alimentos. Si un bebé no mejora, igual puede estar en una forma grave en la cual pues requiere otra atención prácticamente hospitalaria y si no, derivar al especialista y en este caso se va a dar una alimentación exclusiva con fórmula especial libre de proteínas. Ahora, la leche materna tiene un efecto protector que a final de cuentas va a disminuir los episodios de sibilancias asociadas a las infecciones respiratorias, ¿sí? Que es distinto precisamente del sibilancias por la alergia a la proteína de la leche.
Protege contra dermatitis atópicas en lactantes de alto riesgo y reduce la sensibilización en alimentos que causan alergia. La leche materna, obviamente, tiene factores que precisamente intervienen en este tipo de alergias. Entonces, pues en sí el tratamiento está establecido, es sencillo, el diagnóstico es realmente sencillo también de hacer. Sin embargo, el, la detección como tal es la que no es a veces muy favorable, porque, bueno, no favorable, sino más bien la detección es la que a veces no es la adecuada. ¿Por qué? Porque a veces diagnosticamos alergia a la leche o a las proteínas de la leche, siendo que no es el caso. Pudo haberse presentado una intolerancia por un tipo de alimentación que la mamá llevó, por algún alimento en específico que no propiamente es la leche. Sí podemos cambiar este tipo de alimentación en la mamá y de ahí vemos la mejora, ¿sí? Si hay una mejora, obviamente estamos hablando de que ya es una intolerancia, una presentación de una alergia a la proteína de la leche. Sin embargo, la indicación no es dejar de la leche materna que retirarla, ¿sí? Lo que hay que retirar es el acceso, tanto de la mamá como del bebé, en todos los factores de la leche de la vaca. ¿Sí? Porque muchas veces lo que ocurre es que algunos pediatras dicen, ay, es que tiene intolerancia a la proteína de la leche o es alergia a la proteína de la leche. Quizás le zampan una fórmula láctea y suspenden la lactancia materna. Entonces, no siempre es lo adecuado. ¿Sí? La constipación no nos habla de una alergia o de una intolerancia como tal. ¿Sí? Hay que valorar factores. Si es así, hay que modificarla. Si hay una constipación, hay que modificar la alimentación materna. Quizás la alimentación materna está baja en líquidos pues sí, en líquidos o en fibra. Por lo tanto, este bebé también tiene menos aporte de líquidos y menos aporte de fibra y por lo tanto tiene una constipación o está estreñido, ¿sí? Pues el tratamiento es aumentar la cantidad de fibra y de líquidos que esta mamá esté tomando. Los bebés deben ser exclusivamente alimentados los primeros 6 meses de vida. Este, Sin importar realmente el caso de lo que estamos viendo, ¿no? De la alergia a la proteína de la leche. Solamente, salvo los casos graves, sí podemos suspenderla totalmente. El efecto protector en cuestión del pescado en la dieta materna durante el embarazo y la lactancia tiene la tendencia de enfermedades de desarrollo de la atópica o de la dermatitis atópica en el niño. Esto sí. Entonces sí es importante disminuir la cantidad bueno, de hecho, suspender la ingesta de pescado o mariscos con una madre lactante. Los niños en riesgo de alergias que no pueden ser amamantados o requieren suplementos deben utilizar fórmulas parcial o exclusivamente hidrolizados. Y esto tiene un nivel de evidencia tipo A, igual que la alimentación durante los primeros 6 meses de vida. La formulación a base de proteína de soya o cualquier otro mamífero se puede recomendar con fines preventivos. ¿Sí? Sí podemos utilizar leche de soya, leche de almendras en bebés, digo, en madres que pudieran presentar este caso. El inicio de alimentos complementarios debe ser más allá siempre de los 4 a los 6 meses. Hay estudios nuevos que dicen que en bebés que no son alimentados con seno materno desde el principio, pueden iniciar su alimentación con alimentos complementarios a partir de los 4 meses, ¿sí? En el caso de los bebés exclusivamente alimentados, es preferible iniciar este tipo de alimentación después de los 6 meses. En cuestión de los hidrolizados, las enzimas rompen los enlaces que unen los aminoácidos de la proteína. Por lo tanto, el potencial alergénico va a depender del grado de hidrólisis. La proteína original de la leche humana es de 1500 Daltons, de la leche de la vaca es de 300,000 Daltons.
La hidrólisis parcial nos lleva a la leche a 1500 Daltons. Por lo tanto, hay una hipoalergenia. En cuestión de la hidrólisis extensa, vamos a tener menos de 1500 Daltons, por eso, por tal motivo, no va a haber un efecto alergeno. El tratamiento ya diagnosticado como tal va a ser leche materna con control restrictivo de la dieta libre de leche entera y derivados durante 12 meses. Mantener la lactancia materna prolongada más de 2 años. De requerir un suplemento, utilizar fórmulas extensamente hidrolizadas por 12 meses, en dado caso que sea necesario. Iniciar alimentación complementaria después de los 6 meses de vida si se tiene controlado el cuadro clínico. También libre totalmente de la leche entera y de sus derivados. ¿Sí? Nuevamente hablo de cuáles son los derivados, el queso, yogur, cremas, todo esto son derivados directamente de la leche entera y obviamente la leche como tal. ¿Sí? En consenso Spassi y Spgad dice que la fórmula a base de proteínas no modificadas o de otras especies, como el tipo de la cabra o de la oveja, no deben utilizarse para el tratamiento en niños con alergia a la proteína de la leche de la vaca, ¿sí? Es importante darnos cuenta de que no le vamos a dar leche de ningún otro animal más que leche humana, ¿sí? Es importante dar esto porque luego dicen, es que a todos modos le quiero dar leche y le dan leche de otro animal, de cabra, de oveja, de burra, todo eso. Entonces, no, realmente estos mamíferos tienen la leche diseñada para sus propios mamíferos. Entonces, como por qué nosotros deberíamos alimentar a nuestros bebés con leche de otro mamífero si no tenemos acceso a la leche de su propia madre. La alergia a la proteína de la leche de la vaca tiene un pronóstico relativamente favorable porque se va a tolerar la proteína de la leche en un 80% más allá de los 12 meses si tenemos estas precauciones. En el caso del 20% restante, entre los 15 y los 36 meses. Ajá. De todas maneras, si tenemos una alergia, es algo que con la pura leche materna se va a modificar y va a mejorar. Tenemos hasta el 56% de remisión en niños mayores de 4 años y hasta un 80% en mayores de 7 años de edad. ¿Sí? Entonces, final de cuentas, sí hay una tolerancia posterior de una mejoría en estos bebés, sí hay una tolerancia. Sin embargo, pues vemos que no es final de cuentas, no es un alimento exclusivo para la comunidad humana, para las personas humanas. Pueden haber muchos otros factores. Pues, si también se han visto casos en los cuales hay pacientes que fueron alimentados con seno materno, tuvieron su alergia, no fueron casos controlados, no tuvieron su control. Entonces, ellos sí, estos casos sí tienen un riesgo de intolerancia a la lactosa o a las proteínas de la leche en edades adultas, ¿sí? A manera de conclusiones, nuevamente, la caseína y la B-lactoglobulina son las proteínas más alergénicas de la leche de la vaca. Entonces, son de las que más importancia les vamos a tomar. La A-lactoalbúmina de la leche materna tiene menor peso molecular y es menos alergénica. La historia familiar de atopía es un marcador muy sensible y específico para determinar a la población de riesgo. Entonces, si tenemos una madre, aunque a final de cuentas también es importante valorar que no muchas veces las madres saben que tuvieron esta alergia porque no presentaron casos graves. Los niños con clínica de alergia a la proteína de la leche de la vaca requieren que se les retire la proteína alergénica. La dieta de restricción de la madre es muy importante. El uso de fórmulas es exclusivamente de fórmulas altamente hidrolizadas. Los niños con fallas en el manejo convencional van a requerir ser valorados por especialistas para el uso de fórmulas a base de aminoácidos. Estoy ya viendo
de casos más severos o más importantes. ¿Sí? A grandes rasgos y manera de conclusión, no es sencillo de determinar una alergia a la proteína de la leche de la vaca. Sin embargo, el tratamiento sí es muy sencillo y no implica en ninguno de los casos la suspensión de la leche. Bueno, no propiamente implica la suspensión de la leche de la madre, ¿sí? Solamente salvo casos muy graves. Esto obviamente lo dejamos a criterio médico.